El tema que voy a cubrir este año es un panel sobre los reclutadores, o lo que yo llamo agentes de radicalización violenta y de reclutamiento. Y se trata básicamente de tratar de diseccionar cuál es su papel en todo este proceso que lleva a un individuo a iniciar un proceso de radicalización violenta que le llevará a implicarse de manera efectiva en actividades de terrorismo, en mi caso, y el tema que yo abordo es de terrorismo yihadista. ¿Cuál es su papel? ¿Cómo son estas personas? ¿Qué les da esta influencia o esta capacidad de influir en jóvenes vulnerables para que atraerles hacia, como digo, esta visión extremista del salafismo yihadista que les llevará a cometer actos de violencia terrorista yihadista? Así, la presentación que he preparado se basa, en un lado, en los datos que tenemos en el Real Instituto Elcano sobre estos individuos, en base a los trabajos que hemos publicado y que están disponibles a través de nuestra página web, de la página web del Instituto Elcano. Presentaré estas investigaciones, estos datos, estos análisis, y luego ya de una manera más práctica me enfocaré en el análisis precisamente de agentes de radicalización y reclutamiento, que cumplen estas características, y un poco tratar de aproximarnos a sus perfiles y sus propias características personales y por qué los hace distintos a otros. También evaluaremos, por supuesto, cuál es la amenaza que suponen para nuestras sociedades y cuáles podrían ser las medidas para prevenir su acción y para contrarrestar los efectos de sus actividades, por supuesto. Los datos que nosotros tenemos en el Real Instituto Elcano lo que sí que hacen es poner el foco en la relevancia que tienen estas personas, porque nosotros, cuando hemos estudiado cómo son los procesos de radicalización en España y tratábamos de contestar a una pregunta simple como es ¿por qué unos individuos con unas determinadas características sociodemográficas y en un contexto se radicalizan y acaban implicados en actos de terrorismo yihadista, y por qué otros compartiendo estas mismas características y en este mismo contexto no? Entonces, a través de nuestros estudios, pues veíamos que los individuos se pueden radicalizar solos o en compañía, en internet, en un encuentro cara a cara o en combinación de ambos. Hay distintos factores y facetas que, por supuesto, nos ayudan a conocer estos procesos, pero sí que hemos sido capaces de aislar dos factores claves que nos ayudan a responder a esta cuestión que planteaba, ¿no? ¿Cuáles son estos dos factores que en teoría criminológica se denominan factores de asociación diferencial, que hace que que finalmente haya un cierto número de individuos que se implican, ¿no? Entonces, una de las acciones, uno de los factores claves que conseguimos aislar es precisamente la presencia de agentes de radicalización, y es que en España 9 de cada 10 de los yihadistas que han sido condenados o han resultado muertos como consecuencia de sus actividades de terrorismo yihadista se radicalizaron en compañía de otros, es decir, no en solitario, esta idea que muchas veces se transmite a través de los medios de los lobos solitarios. La inmensa mayoría de los individuos se radicalizaron en compañía de otros y además a través de la influencia de un agente de radicalización. Este es uno de los factores claves que nos ayudan a entender. Por supuesto, el contacto con estos agentes de radicalización puede ser virtual, a través de internet, de las redes sociales, también puede ser cara a cara, y de hecho ocurre, y por supuesto en una combinación de ambos, que es lo que más se suele repetir. Pero también hay individuos que solo se relacionaron a través de internet y otros que lo hicieron solo en un espacio físico, cara a cara, en una interactuación vis a vis, ¿no? Entonces, este era uno de los factores claves, y el otro, que también nos ayuda a entenderlo, es la existencia de vínculos sociales previos entre estos individuos que finalmente se implicaron con otros individuos que ya estaban radicalizados, ¿no? En base a lazos afectivos, de vecindad o de amistad o de parentesco. Y en estos casos también hay muchas ocasiones, en estos lazos de parentesco, de confianza, de afecto entre los individuos, también hay agentes de reclutamiento, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo del atentado de Barcelona y Cambrils del verano 2019, vemos que hay un agente de radicalización que capta a hermanos mayores, pero los hermanos captan y radicalizan y reclutan a sus hermanos pequeños, ¿no? Entonces, un poco se trata de ver qué tipo de figuras pueden actuar como agentes de radicalización, y aquí hablamos
de activistas, personas que ya tienen una trayectoria yihadista, líderes religiosos, otros individuos que se erigen superiores por un cierto conocimiento del Islam, que por supuesto es deformado y no tiene nada que ver con la verdadera creencia, y otro tipo de figuras que han actuado y que actúan como agentes de radicalización. Entonces trataremos de ver pues, cifras sobre esto. Cuáles predominan, cuáles han sido más relevantes, cuáles han cobrado relevancia en los últimos años. Bueno, trataremos de ver un poco el mapa de estas personas que actúan bueno, en nuestros barrios, en nuestros entornos, ¿no?, locales, tratando de captar y de radicalizar a jóvenes, porque la mayoría de estos individuos son jóvenes, con ciertas vulnerabilidades identificadas por ellos mismos. En cuanto a la pregunta de cómo captan o de qué manera o por qué son influyentes en estos jóvenes vulnerables, bueno, la respuesta es que ejercen algún tipo de influencia sobre estos en algunas ocasiones pues por un carisma especial, ¿no?, este líder carismático pues con capacidad de atraer, de seducir a los jóvenes, que este carisma puede ser en cierto modo natural, ¿no?, hay personas muy carismáticas, esto está muy estudiado en la literatura, ¿no?, tanto de sociología como en la ciencia política, etcétera, pero este carisma también viene en ocasiones ganado pues por lo que también comentaba antes, ¿no?, pues un activista que tiene un pasado ya en el movimiento yihadista global, que a lo mejor ha sido combatiente terrorista extranjero en conflictos pasados, y pienso en casos que se han dado en España, pues un individuo que estuvo, por ejemplo, en Afganistán, luego fue detenido por el ejército, por los americanos y enviado a Guantánamo. Bueno, pues esta experiencia de haber estado en Guantánamo le da una superioridad moral frente al grupo, que lo ve casi como un héroe, ¿no? En otras ocasiones también puede ser pues, una persona que se presenta como un líder religioso y que esta ascendencia sobre el grupo se apoya pues, en el supuesto conocimiento que tiene del Islam y cómo él les enseña cómo deben ser, cómo se deben comportar, cuál es la visión correcta, según él, por supuesto, de la lectura del texto religioso, y en él pues ven un referente y un guía moral. Entonces a él le preguntan pues qué hay que hacer para ser un buen musulmán, por qué se debe ir a Siria, cuestiones muy prácticas, también vinculadas a la espiritualidad, que les dan esta ascendencia. Y luego también hay esta otra modalidad, digamos, que está más apoyada, ya no tan jerárquica de arriba abajo, ¿no?, esta persona que ejerce, que está en un nivel superior por estas características que comentamos, sino hay otro modelo más horizontal, más de igualdad, que sobre todo se apoya en relaciones afectivas y de confianza. Bueno, pues lo que comentábamos, un hermano mayor que capta a un pequeño, a una pareja sentimental, a un amigo muy cercano y de toda la vida, pues porque hay una relación de confianza, porque tú confías en él, porque le admiras, en el caso de los hermanos pues le ves como un héroe, y es una cuestión mucho más afectiva y bueno, piensas que está bien lo que te dice porque tú confías en esa persona. Por otro lado, la gente de radicalización ahí también lo que busca es seguridad para el grupo, porque sabes que una pareja sentimental, un buen amigo no te va a delatar, va a protegerte, va a tratar de que... Entonces esta relación más horizontal también se ha dado, incluso por ejemplo, hay un caso un poquito diferente, que es, por ejemplo, el caso de las mujeres, que se relacionan entre mujeres solamente y que muchas veces también ha sido por confianza. No es que se conocieran previamente o que tuviesen un lazo afectivo previo, pero sí es verdad que el hecho de compartir pues, edad o generación o ser mujeres que han pasado un poco por lo mismo, por identificar que hay cosas en común, pues también te hace sentirte cercano, y cuando mantienes una interactuación muchas veces a través de redes sociales, bueno, pues esa coincidencia y esa verte reflejado un poco en la otra ha sido el motor, ¿no?, que ha avanzado en esa relación con los agentes. En cuanto a la actividad o a la movilización yihadista en España, en referencia a otros países, por ejemplo, de nuestro entorno europeo, hay que decir que España no ha quedado al margen ni a partir del año 2012 en relación con el conflicto en Siria, ¿no?, que ha provocado esta
tremenda movilización yihadista en toda Europa, pero nuestros números son más bajos que los de otros países europeos. España es verdad que tiene tradición, es decir, que el yihadismo en España, bueno, como todos sabemos y como hemos padecido tristemente a través de los episodios de atentados como el 11 de marzo en Madrid, en el año 2004 y el de Cataluña en el verano de 2017, bueno, hemos sufrido las consecuencias de estos atentados y de esta amenaza inherente a la movilización yihadista. Y como digo, tenemos cierta tradición, ¿no? Ya en los 90 operaba una célula de Al-Qaeda en España, que es en cierto modo desconocida por la opinión pública, pero lo cierto es que en España en el año 2001, que es cuando se desarticuló esta célula a la que me refiero, se dio el mayor golpe a Al-Qaeda todavía a día de hoy. Es una célula de gran tamaño que fue desmantelada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a día de hoy todavía es el golpe más fuerte que se le ha dado a Al-Qaeda en suelo occidental, ¿no? Entonces, en Europa. Entonces, en este sentido, si bien es cierto que tenemos la tradición, también lo es que a partir del año 2012 nuestras cifras, como decía antes, de movilización son más bajas que los de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, si lo medimos en esta dimensión exterior, el número de combatientes terroristas extranjeros que partieron de países de la Unión Europea para unirse a las filas de organizaciones yihadistas en Siria o en Irak, pues se calcula que de Francia serían unos 2.000, en Reino Unido unos 1.000 individuos, en Alemania otros 1.000, en países más pequeños como Bélgica o Dinamarca unos 600. Bueno, en España hablamos que hasta mediados del año 2019 eran 247 aproximadamente. Nuestras cifras son más bajas. Claro, esto solo nos ofrece una parte de la realidad, que es la dimensión exterior. ¿Qué pasa hacia adentro? Bueno, pues si venimos al número de detenciones, es cierto que en España se ha detenido mucho. Nosotros en la base de datos del Real Instituto Elcano, donde hacemos un seguimiento, bueno, trabajamos con condenados, pues desde el año 2012 hasta la actualidad, pues han sido algo más de 150 condenos. Bueno, hay una actividad también, es decir, no solo es la dimensión exterior, pero de nuevo, pues nuestras cifras tampoco son mucho más, no son más altas que las de otros países de nuestro entorno. Con lo cual es verdad que aquí la situación parece que está, bueno, que no ha calado tan hondo, al menos en esta última oleada de movilización yihadista, como en otros países, ni en términos absolutos ni relativos al tamaño de la población, porque como hemos visto en países como Bélgica, con poblaciones muchísimo más pequeñas que la nuestra, los números son más altos. Digamos que el agente de reclutamiento, o sea, un agente de reclutamiento y radicalización, bueno, pues una de las cuestiones fundamentales es de apartarlos de nuestros barrios, de nuestras localidades, es decir, está claro que aquí tiene que haber una acción policial efectiva, como ocurre en España, y ahí lo vemos en las detenciones, etcétera, como ocurre de apartar a estos individuos de los entornos donde pueden acceder a estos segmentos de la población más vulnerables y trabajar y contactar con ellos, ¿no? En este sentido, la acción policial en detección y detención de estos individuos es clave, pero también es verdad que el trabajo en prevención de la radicalización violenta en general comienza mucho antes y que se puede y se debe trabajar, como por ejemplo aquí en Málaga, que ya tiene su propio plan de prevención de la radicalización violenta en el ámbito local, en trabajar desde el inicio, ¿no? Desde las escuelas, los centros deportivos, a todos los espacios donde estos jóvenes se congregan y estos jóvenes desarrollan su vida actual, bueno, pues en políticas de prevención, que no es otra forma de promover pues una sociedad inclusiva, una sociedad cohesionada a través de la educación, del diálogo crítico, del visionado, es decir, dotar a estos jóvenes de herramientas suficientes y de conocimientos y de fortaleza para evitar que estos agentes tengan influencia sobre ellos, sino que sepan o tengan una aproximación crítica a alguien que les está vendiendo una forma de ver una tal o que les proporciona una propaganda que está diseñada y dirigida a captarles, ¿no? Y este trabajo previo es fundamental desde la base.